Bueno, Profe, sí. le puedo pedir, yo quise hacer el examen ese que estaba por Moodle, pero no casé una, sinceramente, le voy a decir. ¿Cuál examen? El cuestionario, ¿Pero cuál? el segundo creo que era. ¿El de la parte de teorema de Parseval y eso? ¿O lo de que cuál? Ahí le digo bien el nombre. Dale. Le había que presentar El último debe ser. Por eso, no sé si es el de Parseval. El trabajo práctico 4. Sí, ese me Sí, parece. ese, justamente ese. Bueno, O sea, no puede ni arrancarlo de ser el, bueno. del vamos. Dale. Ahora vemos los repasos. Hacemos un Gracias. repaso de ese. Bueno. Bueno. Vamos a ver cómo están. Vamos a ver eso de que me pregunta el compañero, de la duda sobre ese trabajo práctico. Si se fijan en el Moodle, la clase que viene ya saben que es el examen, ¿sí? Yo lo que les deje en el Moodle, van a ver abajo de donde dice módulo 1, serie exponencial, van a ver uno que dice repaso módulo 1. Sí, Tienen una serie de ejercicios, ¿sí? Y abajo hay un archivo donde están las respuestas, que yo ya se las dejé, que lo dejé resuelto. Respecto a los ejercicios, digamos, es una idea, como un repaso básicamente de los temas que hemos visto, como para que se ubiquen. Va a Hay ser más dos, o menos así la prueba, profe. va a ser algo así, yo les voy a dar una serie de Fourier. Entonces ustedes van a tener que desarrollar el cuadrito ese con un par de componentes, dibujar el diagrama de amplitud, fase, a lo mejor en alguna le voy a pedir que calculen la potencia, en otra le voy a pedir que calculen, no sé, por ahí les voy a pedir en alguna que la dibujen a la señal senoidal, a la componente esa, ¿cómo sería? ¿No es cierto? Como habíamos hecho al principio eh, de las señales senoidales. Voy a grabar porque si vamos a explicar se va quedando. Y sí, algo así. Seguramente va a ser algo así de ese tipo, ¿sí? Por ahí, ¿qué más me falta? Bueno, hay algunos puntos que no tienen que resolver porque yo lo que les di de serie exponencial les di muy poquito, digamos. Solamente les di cómo convertir de la serie Fourier a la serie exponencial. Es decir, por ejemplo, ustedes sí podrían encontrar, fíjense, si se fijan en el archivo ese de repaso, ven que sí podrían encontrar alguna componente en alguna de las frecuencias y encontrar el equivalente y expresar eso en exponencial, que es básicamente lo que les expliqué la clase pasada. Nada más. Entonces, por ejemplo, el punto 5 no deberían de realizarlos. Si quieren, pueden agregar ustedes un punto 5 o pueden practicar de hacer eso, convertir, por ejemplo, la armónica fundamental, la componente fundamental, con pasarla a la exponencial, que es lo que habían hecho la clase pasada. El punto 5 no iría, 6, 7 sí. Bueno, en el punto 6, donde hice el de la señal del punto 5, no, digamos, solamente lo que hice del punto 4, ¿no es cierto? El 8 sí, porque es distorsión. El 9 sí. El 10 no, porque es de una parte exponencial que no vimos. Y el 11 sí, lo pueden escribir porque es la relación de Euler que la vimos al principio. Entonces los puntos que deberían de no considerar son el 5 y el 10. ¿Sí? ¿Pura y exclusivamente práctica o teoría también?
Además de lo de Euler. Y de teoría él puede ir, por ejemplo, de lo que vimos al principio, definición de señal, definición de sistema no hemos visto, definición de señal, la diferencia entre una señal y una función. Tipo concepto o teoría, por ejemplo, acá les preguntan, ¿no es cierto? Que el 9 dice, ¿qué condiciones debe cumplir una señal para que se le pueda encontrar la serie Fourier equivalente? O sea, esas condiciones con las que podíamos encontrar la serie Fourier, ese tipo de cosas, no nada fuera de lo que hemos estado viendo. ¿Y ¿Algún otro pregunta así más teórica? Profe, perdón, ¿dónde dijo que No estaba? sé. Que entro al Moodle y no lo veo. Entras al Moodle y está abajo de donde dice serie exponencial, o del último, dice módulo 1 serie exponencial, y abajo, como otro tema, dice repaso módulo 1. Ahí lo vi, gracias. Profe, Sí. ¿el examen va a ser como los cuestionarios o hay que desarrollar, escanearlo y mandarlo? ¿Cómo va a ser? Va a ser tipo, como por ejemplo este último trabajo en el que tenían que hacer, que ustedes desarrollaban en una hoja, y entonces después en el ustedes encontraban las amplitudes, frecuencia, fase, no sé, todo de las componentes, ¿no es cierto? Entonces después en el cuestionario por ahí les decía la amplitud de la segunda componente, la frecuencia de la tercera, la potencia de tal, etcétera. Pero igualmente ustedes tienen que entregar la hoja donde tienen que tener todo desarrollado y donde se justifiquen los resultados que han puesto, digamos. Yo lo que hago es como que el cuestionario lo verifica todo, y yo lo que hago después es entrar y ir viendo cada una. Lo que sí van a tener que entregar en el cuestionario, en la hoja, cuando suban el archivo, por ejemplo, por ahí los diagramas de amplitud y fase, a ustedes no se los hice, pero por ahí les voy a poner que suban una fotito. En una de las preguntas solamente subir una fotito del diagrama de amplitud y fase, ¿no es cierto? Porque si no, no hay otra forma en que me lo puedan mostrar. Pero sí al final siempre igual, al final del cuestionario tienen que sacar una foto a todo el examen y subir ese archivo. Ok. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, profe, para Por lograr ahí es importante, les digo, porque, bueno, por ahí me ha pasado, si hay una respuesta que está, por ahí hay 2 o 3 valores que tienen relación entre sí, ¿no es cierto? Y a lo mejor 2 de las preguntas están mal y la tercera, que dependía de lo mismo, está bien. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy y me fijo en el archivo a ver qué es lo que pasó. Si ustedes no tienen justificación de cómo llegaron a ese resultado, si no está, esa respuesta yo igual lo pongo eso en el examen, digamos, no la voy a contabilizar. O sea, no es como a lo ciego, si está bien y si está mal, está mal. Sí, tiene que haber como un desarrollo para llegar los resultados y tengan en cuenta eso, digamos. Que por ahí ustedes lo sabían y por apurados no lo escribieron y entonces por ahí se pierden una nota o algún puntaje por no haberlo dejado escrito. Sí. ¿Vamos a tener 2 horas, profe? Van a tener, sí, normalmente 1 hora y 45 por ahí porque tienen la otra clase. Pero cuenten 5 minutitos que tienen que dejar para subir el examen, porque como todos lo suben al mismo tiempo, siempre se satura y empieza a andar lento, así que Profe, el cuadrito y los diagramas todo a mano, ¿verdad? todo mal. Bien. Claro, como que los que les decía, todo en la hoja resuelto a mano y sí subir algunos valores como para ir corrigiendo así ¿Está para bien? el cuestionario. Buenísimo, profe, gracias. Todo. Vayan preguntándome en el examen, digamos, no sé, ahora no se me ocurre, pero cualquier duda que tengan, por ejemplo, le pongo signo, le pongo punto coma, le pongo 2 decimales, o etcétera, cualquier duda que tengan de ese tipo, me la van haciendo porque así después el cuestionario no se los corrige mal, ¿sí? ¿Qué otra cosa respecto al examen? Bueno, no me acuerdo. No sé si tienen alguna duda, si no vamos a verlas. Bien, mi idea era hoy día que se pusieran a trabajar con esa ejercitación de repaso para ir viendo, me quedo conectada y básicamente sería una clase de consulta. Ustedes van resolviendo y me van preguntando, pero si hay dudas con el otro trabajo, lo vamos viendo. Voy a poner. Está buena la idea, profe. Bueno.
Presentar. Se podría decir entonces que la prueba va a ser muy parecida, ¿verdad? Básicamente sí. Muy del tipo ese. No tan larga por ahí. Bien. ¿Quién me preguntaba? ¿Celedón? Sí. Claro. Creo que no hay uno mío, así que... No sé qué le pasa a este buscador. Profe, Sí. yo quisiera saber cómo calcular la distorsión. Bueno, vamos a entrar ahora a ir viendo todo. Así, a ver, voy a abrir de paso lo del aula. Las slide. Así vamos viendo cómo aplicar la fórmula. Bueno. Bien, lo primero que tenían que hacer era, considerando las siguientes señales, ¿sí? Ir encontrando las componentes que entrarían dentro del ancho de banda. ¿Sí? Acuérdense que este ancho de banda que estamos midiendo es el efectivo y en realidad, digamos, el ancho de banda real es infinito, estas señales que son series infinitas, ¿sí? Es un criterio para encontrarles algún límite o alguna cantidad de componentes y es un criterio, pero es un criterio que generalmente se usa más en la parte de sistemas, digamos, eso de encontrar hasta el 70 o el 50% de la amplitud y demás, ya lo vamos a ver cuando veamos más adelante, pero bueno, yo lo aplico acá como para que podamos limitar estas señales, pero acuérdense que si nosotros hablamos del ancho de banda real de una serie que tiene infinitas componentes, el ancho de banda real es infinito, digamos, porque necesita todas esas componentes para estar la señal completa. Entonces lo que me dice es indicar las componentes, no sé cuáles eran las dudas, me habías preguntado. Me preguntaban recién por el de la distorsión, eso ya lo vemos enseguida, ¿cuáles otros tuviste dudas? Es que no lo entendí siquiera para arrancarlo, ese es el problema. Bueno, las señales estas las tenés desarrolladas, digamos, encontraste las componentes, cada una de las amplitudes, las frecuencias y demás. No. Bueno, si no haces eso, digamos, como que no vas a poder arrancar en nada de esto porque lo que necesitas es encontrar las componentes, ¿sí? Creo que tengo acá. Profe, Sí. cuando había que hacer, o sea, escribir la función de una señal, el valor pico pico en una función era el doble, o sea, cuando se hace la función se pone el valor pico, no el pico a pico. La amplitud es equivalente al valor pico. Bien, o sea que es la mitad del pico a pico. Exacto. Bien. Bueno, yo tengo acá y está subido el archivito en el aula también respecto a las señales que yo les había pedido. Cómo se encuentran las componentes y los diagramas de amplitud y de fase, ¿sí? Lo primero que te pide es indicar cuáles son las componentes que entran en el ancho de banda de la señal. Entonces, lo que vas a hacer es, para encontrar eso, para encontrar el ancho de banda, vas a agarrar y vas a buscar tu señal, supongamos que está la X2 de T,
Y entonces te vas a fijar en la amplitud. ¿En la amplitud de quién? En la amplitud de la fundamental, que es la que vale 8, en este caso, ¿sí? En este caso la amplitud vale 8. Entonces, para determinar el ancho de banda, vamos a hacer la fundamental por 0.707. ¿Sí? Eso es igual a 8 por 0.707. Es decir, calcularle el 70,7% de la fundamental. ¿Cuánto les da? ¿5 y algo? ¿6? No me acuerdo cuánto nos da. $5,65. Bueno, 5,65. Eso quiere decir que todas las componentes que tengan una amplitud mayor o igual a 5,65 van a entrar dentro del ancho de banda de esa señal, dentro de lo que llamamos el ancho de banda efectivo. Si tienen un valor menor, no van a entrar. Entonces va a ir a fijarte a las otras amplitudes, ¿sí? Esta vale 8 y perdón, la fundamental vale 8. La segunda y la tercera armónica valen 3. Esta vale 6,4. ¿Entraría dentro del ancho de banda? Solo Sí. una entra. Sí. Bien, esta entra, ¿sí? Después, en esta señal en particular, fíjate que no es una señal infinita, no tiene infinitos términos, sino que tiene solamente esos términos y no te dice que como que sigue. Si siguiera, te debería decir más y puntito suspensivo. Así que parece que no tiene más componentes, es decir que hasta acá llega, ya que está incluida esta componente, llegaría hasta acá. Entonces, ¿cuáles son los términos que están incluidos? La fundamental, la segunda y la tercera armónica están, porque si está la cuarta, el ancho de banda es una diferencia entre frecuencias, digamos, te dice desde dónde hasta dónde. Entonces, como estamos, la componente fundamental entra, como la cuarta entra, la segunda y la tercera están contenidas adentro, así que entran. Y después, si te vas a la componente continua, tiene una amplitud de 4, así que no entraría. Y entonces, cuando vayas a responder, no tengo acá. Entonces vas a marcar cuáles son las que entran y cuáles son las que no entran. Así lo tenés que hacer. O sea, agarras la fundamental, la multiplicas por 0,7 y te fijas cuáles de las componentes valen más que ese valor. ¿Sí? Que acá en este caso estaban respondidos así. Después te dice calcular la potencia de la componente continua. ¿Qué es eso? Tienes que ir a esta slide. Donde te dice... Bien. Profe, Sí. la continua sería el número 4. Ajá. Gracias. Bueno, acá esta es la expresión que te explica cómo calcular la potencia de cada componente y cómo calcular la potencia total, ¿sí? La potencia de la componente continua es esto que sale acá adelante, es a sub 0 al cuadrado, es decir, la componente elevada al cuadrado. Potencia de DC es igual a la elevado al cuadrado, que en este caso vale 4, ¿no? Entonces 4 al cuadrado vale 16. Si en vez de decirte la potencia de la componente continua, se te dijera la potencia de la fundamental, entonces ya cambia la forma de calcularlo, porque la forma de calcularlo es 1/2 la componente al cuadrado. Pero acá tenés que tener cuidado porque esta A que elevas al cuadrado es A mayúscula, es decir, es la A
que es igual a al cuadrado más b al cuadrado raíz cuadrada, que es la que hacemos cuando usamos la forma compacta. Compacta, es decir, que es cuando yo tenía, por ejemplo, 2 seno de 3t más 3 coseno de 3t, y entonces el problema era que tenía dos componentes de frecuencia distintas dos componentes distintas en la misma frecuencia, las dos están en 3t. Entonces la convertía en una sola componente, que era un coseno, cuya amplitud iba a ser esto, a al cuadrado, perdón, este sería a al cuadrado más b al cuadrado raíz cuadrada, y cuya fase es el arco tangente de b sobre a, es decir, b sobre a. O sea que siempre van a tocar ejercicios con que haya que sacar la fundamental. Sí, siempre vas a tener que calcular, vas a tener la fundamental. No siempre van a ser seno y coseno, a lo mejor es solamente tenés a ver, si en mi ecuación o en mi serie de Fourier yo tengo así un término que es dos términos para la misma frecuencia, así, entonces tengo que calcular esta amplitud, que es la de la forma compacta, que les da, ¿alguno puede calcular eso? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cómo estoy? 3,6. 3,6. Por Bueno, raíz de entonces, 13. ¿cómo por raíz de 13? Hace 2 al cuadrado, o sea, 4 más raíz cuadrada de 4 más 9. No, profe, se Por la de refiere a 3. que, o sea, el resultado final es 3,6, o lo que es lo mismo la raíz de 3. Ah, está bien, por eso no entendí. Bien, entonces esto te da 3,6. Eso quiere decir que esto te va a dar un medio de 3,6 al cuadrado. 1,8. Bueno, 1,8. Sí, no sé, yo no estoy verificando esos resultados, así que no sé, pero 3,6 al cuadrado dividido 2, porque es por un medio, les da 1,8. Entonces esa sería la potencia de la fundamental. Si en vez de tener dos términos para la misma frecuencia, en vez de tener seno de 3t y coseno de 3t, tuviera un solo término, en 3t tuviera solamente este seno, ¿qué voy a usar acá? ¿Qué voy a usar? Directamente la amplitud, esa, directamente los dos. ¿Pero por qué? No es porque ahora se me ocurrió que lo voy a hacer distinto, es porque en realidad yo puedo aplicar la misma ecuación exactamente. Esto sería A es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es la que acompaña el coseno, que vale 0, es decir, es 0 al cuadrado. ¿Me siguen? Más 2 al cuadrado. Y entonces eso es como decir, esto es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. El 0 lo elimino, esto me va a quedar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado y se cancela y entonces me queda el mismo número. Pero yo aplico la misma ecuación, lo que pasa es que si ya sé cuál es el resultado, directamente pongo el valor. Entonces, SA es la amplitud de la forma compacta, excepto que tenga un solo término en la frecuencia y entonces va a ser igual a esa amplitud. Es lo mismo. Por ejemplo, si quiero sacar la potencia en la función de x1, ¿cómo hago ahí? La potencia de la fundamental. A ver. Bueno, claro, acá ves que tenés un solo término, solamente tenés senoidal. Entonces, te fijas la armónica de la fundamental, la amplitud es 6,28. Entonces, la potencia va a ser 6,28 al cuadrado dividido 2.
te quedaría 6,28 o la amplitud que tenga la fundamental al cuadrado. Primero elevan al cuadrado, después dividen por 2. Pero simplemente porque no hay término en coseno, entonces básicamente la amplitud es la misma de la componente. ¿Sí? Sí, o sea, a mí me quedó como medio colgando en el aire lo de x2. Por ejemplo, cuando tengo una función con el mismo valor de t, pero con distintos ángulos, ahí sí aplico la compacta y después saco la potencia de la fundamental. Cuando tenés la misma frecuencia. Sí, que en este caso es el 16, que es lo que acompaña a la t, ¿no? Sí, pero ¿en cuál me estás hablando? ¿En este? En la x2. Sí. 16pi Claro, es el omega. claro. O sea, siempre que tenga dos funciones que tienen la misma frecuencia, pero es distinto. Son distintas, son seno y coseno. Claro, aplico compacta y después la potencia. Recién ahí, claro, como que, ¿por qué? Porque la amplitud, ya, ¿viste cuando hacíamos el diagrama de amplitudes? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando tenías esas dos componentes, no podés ponerle la amplitud de uno o la amplitud del otro, sino que lo que tenés que hacer es aplicar la forma compacta o encontrar la forma compacta y con eso determinás una sola amplitud. Ponele, si vos fueras a dibujar esto 16pi, te da una frecuencia de, acá, de 8 Hz. Cuando vos vayas a dibujar el diagrama de amplitud en 8, que es este que está acá, ¿qué amplitud le vas a poner? ¿Le vas a poner el 5 o le vas a poner el 4? No le puedes poner ninguna de las dos, ni la suma de las dos, porque no se suman linealmente, sino que tenés que aplicar eso que pusimos, que es la raíz cuadrada y la suma cuadrada de las dos. Porque es una suma cuadrática. Claro, entonces la potencia de la fundamental se está refiriendo al 8 por el seno. No, el término fundamental es 8 seno de 4pi. P. ¿Cómo sé que es la fundamental y no ninguna de las otras? Porque es la primera. No, Después de la continua. no, podría estar desordenadas. Para cualquiera es la pregunta. Porque el omega t es el menor. Porque el omega es el menor, exactamente. Como tiene la menor frecuencia, es la fundamental. Porque acá siempre hay una fundamental y sus armónicos. No hay subarmónicos, es decir, para el otro lado, las frecuencias más chiquitas. Siempre van a ser frecuencias más grandes, los armónicos. Entonces, como esta es 4pi y las otras son frecuencias más grandes, 16pi, esa tiene que ser la fundamental. Ese término, 8 seno 4pi t, es el fundamental. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es calcular la potencia de ese término. ¿Qué potencia tiene esa señal en particular? Y se calcula, como dijimos recién, 1/2 de la amplitud al cuadrado. En este caso, en el de 4pi, es 1/2 de 8 al cuadrado. Porque no hay otro término. En el caso de la cuarta armónica, que está 16pi, el problema es que la amplitud, hay dos términos que tienen una amplitud distinta, digamos. Y resulta que la amplitud real va a ser como una combinación de esos dos. ¿Qué combinación? Va a ser esa ecuación que puse yo acá. Va a ser la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado de uno más la amplitud al cuadrado del otro. Y entonces por eso tenés que hacer ese cálculo y recién cuando determinás ahí esa amplitud, que es la amplitud combinada de los dos, con eso calculás la potencia, es decir, esa amplitud la elevas al cuadrado y la dividís por 2. Claro, por ejemplo, acá me pide la cuarta armónica. Uh-huh. Y acá me llega hasta la tercera, si no estoy mal. O sea, acá ¿En cuál señal? ¿En la X2? X2, sí. No, es la cuarta porque es 16 dividido 4. Ah, es verdad. 16 es 4 8, veces 12, 4. Claro. Bien.
Gracias. No. Profe, una consulta. Sí. No me suena mucho el punto 10 ¿De dónde? del ¿De este repaso. práctico? No, del repaso. ¿Qué es lo que dice? El punto 10 no iba, ¿verdad? No me Sí, acuerdo, no por va, eso le pregunto Mati. cuál es. El 5 y el 10 no van. ¿Al 10 y el 11 no va? Entonces. El 5 No, y el 10. habían 10 dos no, nomás. el 5 no. Todo lo que sea referido al 5 no va. El 5 y el 10, que es el que es como una exponencial, que dice E a la algo, pi, Sí, no sé sí. cuánto. El de Euler sí, porque lo vimos a eso. Ah. Cómo es el teorema de Euler. Es Claro. una definición, digamos, Y lo tengo que el- buscar y escribir. Y el punto Ah. 6, la parte que dice que el punto 5, esa obviamente tampoco va, Claro, porque si no hicimos obviamente. 5 no podemos hacer Ah, listo. Gracias, no, que no. Había oído el baño. Gracias. Dale. Bueno. Después, si ustedes quieren calcular la potencia total, es la suma de las potencias de las componentes que ya calcularon. Y respecto a la distorsión, me preguntaban eso, ¿no es cierto? Sí, fui yo. Claro, pero a mí me quedó mal la distorsión, me parece, porque hice mal la potencia de la cuarta armónica, entonces ahí arrastré el error, creo. No, es que la distorsión esta armónica es independiente de la señal, porque es como una aplicación. En el caso que tuvieras un amplificador y que distorsionara, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el punto que me preguntas? ¿Cuál es el que te quedó mal? ¿El 8, el 9? El 8 y el 9. Ok. Bien. Esto es. Fíjate acá. Tenés. Supones que a un amplificador vas a meterle una señal, que es esta. Pim, 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 coseno de tanto. Y que tiene una ganancia. Y después a la salida resulta que encontrás que tenés esa señal, pero que no se amplificó todo lo que debería amplificarse. ¿Por qué? Porque si entra esta señal de t igual a 2 coseno de 10 pi t, y este amplificador tiene una ganancia de 10, la salida, ¿qué amplitud debería tener? La ganancia de entrada multiplicada en Claro, la 10 amplificación. por la amplitud de estas dos, debería tener 20 la salida. ¿Sí? Debería ser la misma frecuencia, porque no te va a hacer un cambio de frecuencia, porque es simplemente un amplificador. La misma frecuencia, pero multiplicada 10 veces la amplitud. Y resulta que en vez de tener esto, que sería 20 coseno de 10 pi, tengo esto, 8 coseno de 10 pi t, y después aparecen otras componentes que son componentes de distorsión armónica. ¿Sí? Un segundito. Bueno. Bien. Entonces resulta que aparece la componente que con menor amplitud y otras componentes que son de la distorsión. Entonces esto se llama distorsión armónica, que esas componentes son armónicos de la fundamental y se puede cuantificar. Los tres valores son la distorsión del armónico en particular. Por ejemplo, en este caso, este componente que aparece que vale 30 pi, respecto a la fundamental que es de 10 pi, es 3 veces más. Entonces es el tercer armónico. Entonces si yo quisiera calcular la distorsión tiene, lo que tengo que hacer es esto, es
la amplitud del armónico sobre la fundamental. Esa es la distorsión de X armónico. La distorsión total es la suma cuadrática. Elevo todos los componentes, todas las armónicas al cuadrado, dividido la fundamental al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. Y la pérdida de la señal es lo que debería haber tenido menos lo que tuve respecto a lo que debería haber tenido, porque es cuánto se perdió en el camino. Esos son los tres valores que tienen que calcular. Entonces, en este caso, es otra señal, obviamente, coseno de 2t y de 3t, y si la señal de entrada al amplificador fue x coseno de t y el mismo amplificador por 6, respuesta por 6 indica el símbolo, el distorsión armónica total. Entonces, este es el que tenía que hacer el calculito, ¿no es cierto? Un medio al cuadrado más un tercio al cuadrado dividido 5 al cuadrado, raíz cuadrada. Te dice, calcular la distorsión de la segunda armónica del 8, que era el que me decía que estaba mal. ¿Cuál es la segunda armónica? Es este. En general, si la señal lo que pasa es que se recorta, es que queda como achatada, lo que van a aparecer son las componentes impares. Diga Perdón, este porque es un ejemplo general. ¿Puede dictarme cuál es la segunda armónica, que el video está trabado? Bueno, ¿cuál es la segunda armónica? Fíjate ahí en el ejercicio, tenés I de t es igual a 5 coseno de t más un medio coseno de 2t más un tercio coseno de 3t. ¿Y el coseno de 2t? Sí. ¿Qué amplitud tiene? Un medio. Entonces, ¿cómo vas a calcular la distorsión de esa armónica? Es un medio sobre la amplitud de la fundamental, que es 5. ¿Sí? Sí, yo no lo hice así justamente, quizás ahí está el error. Bueno. La distorsión de la armónica es fácil porque es la amplitud de la armónica dividido la amplitud de la fundamental. Y en el otro te pide la pérdida de la señal. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuánto? Fíjate, esto tiene una señal de, la entrada era x de t coseno de t. Y el amplificador amplifica por 6. ¿Cuál era la salida? La salida ideal, digamos, sin distorsión. O sea, sería amplificarla el 5, ¿no? No, porque el 5 ya es la salida, que está distorsionada. Ah, Usted tiene que fijar cuál es la de entrada, que es esta, x de t coseno de t. a ver. ¿Me lo puede dictar? ¿Cuál es la entrada? X de t igual a coseno de t. Y 1 por 6. Claro, tiene una amplitud de 1 y el amplificador es por 6, así que la salida debería ser 6 coseno de t. ¿Y dónde sacaron el 1 ese? Y porque si tenés x de t es igual a coseno de t, ¿cuál es la amplitud de ese coseno? La amplitud del coseno es un tercio. No, es 1. No, el de entrada, que es x de t igual a coseno de t. Ah, si no tiene nada es 1. Ah, bien. Claro, siempre. Pensé que Si hacía no está referencia apresado es porque... Ah, listo, pensé que hacía referencia al de salida. No, a ese. Si no está apresado es 1. Y si amplifica por 6, entonces será 1 por 6. Entonces la salida debería ser 6 coseno de t. Ah, bien, bien. ¿Y cuál es la salida que estás teniendo? 5 coseno de t. Más las otras armónicas. Ah, bien, ahí está el error. Claro, entonces tenés que hacer respecto a ese 6, ¿no es cierto? Sí, el resto de aplicar la fórmula y me sale perfecto. Me equivoqué ahí, no Bueno, puse un tercio en vez de 1. ok.
bueno, y esos serían todos los ejercicios de este. No sé si queda alguna duda, si no, se tendrían que poner a trabajar en el esto de la ejercitación para el examen y me consultan cualquier duda, yo me quedo conectada. En cuanto a al tema de la escala para las gráficas, solo graficamos ya sea senoidal o cosenoidal e indicamos cada uno de los puntos. Porque como estábamos hablando recién con Facundo, no podemos graficar una función que de frecuencia tiene 30 kHz. Sí, no, porque no le qué escala vas a hacer, tenés que hacer una escala que sea adecuada para esa frecuencia. Claro. Vas a poner que la unidad esté en milisegundos y le pondrás, qué sé yo, de a 10, 20 o lo que sea que necesites. Sí, igual de 30 kHz era como demasiado, o sea, había que hacerlo por 10 a la menos, no sé, 850.000 para... ¿Cuánto? No. ¿Cuánto te queda? 30, el periodo de 30 kHz. Y de 30 kHz ya le... Kilohertz son milisegundos, así que debe ser 0, algo milisegundos. Te quedará por 10 a la menos 4, ¿no? 33,33 por 10 a la menos 5. Microsegundos. Bueno. O sea que sería 0. Si te queda 33 microsegundos, le pones en la unidad de tiempo microsegundos y haces 33, digamos. No importa mucho la escala, igual. Para mí lo único que me importa es, como les dije en la senoidal, que esté marcado el periodo y que si tienen una segunda armónica o una tercera armónica, la dibujen coherentemente respecto a la fundamental y ese tipo de cosas. Sí, sí van a tener que acomodar la escala, ponerle la unidad de eso, segundos, milisegundos, no sé, lo que sea, para que la escala sea más o menos lógica. Bien. ¿Y no es mejor hacerlo en GeoGebra, profe? No. O sea, para ustedes sí, para mí no. Datazo. No. Igual en GeoGebra tienen un problema que es... esperen un segundito. Sí, yo le puse el de 30.000 Hz y me pintó todo el gráfico. Y si no Facu, pegá la hoja a la pantalla de la compu y lo calcá. Al toque, Rey. Ahí está. No sé si me estaban preguntando algo. No, estábamos pensando en calcar las gráficas de GeoGebra, pero No sean truchos, che. Bueno. Me avisan, me quedo conectada y me avisan cualquier cosa si tienen alguna duda en el ejercicio, ¿sí? Bueno, profe, gracias. No.
Profe, Sí, ¿cómo sumo dos señales? ¿de dónde me estás hablando? A ver, para el punto. Ah, al principio. No. Sí, el punto 2. Hola, ¿me escuchás? Sí, lo escucho. Francisco, ¿me escuchás? Sí, lo escucho. ¿Usted me escucha? Sí. Bien. En el punto 2, si me estás preguntando por el punto 2, es para sumar dos señales, pero una es una coseno y la otra es una constante, ¿sí? Entonces lo que haces es escribir la suma, en realidad se escriben una al lado de la otra sumadas, y para dibujar la resultante lo que va a pasar es que esa constante que le está sumando lo que va a hacer es un desplazamiento vertical. En este caso para abajo porque es negativa y la va a desplazar un lugar. Ah, perfecto, ya entendí. Sí, como un No te desfasaje. escucho, no sé si tenés muy... A ver, bajito el Sí. micrófono. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? No, no te escucho, no. A ver, ¿ahí me escucha bien? No, no te escucho. Escríbeme en el chat en todo caso. Ok. Profe, ¿Profe me escucha? ¿Profe me escucha? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, se escuchan todos. Sí, 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 sí. te escucha La perfecto. profe se tiene que oír. Ah, ok, no, porque los chicos estaban preguntando algo y no contestó por eso. Yo justamente le quería hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el punto 2? Sí, Bueno, la suma de las señales, tenés que escribir la función 1 más la función 2 al lado, así de simple. La función resultante tenés que graficar la función 1, que es 2,5 por coseno, y la función 2 tenés que hacer el mismo gráfico, pero desplazado de un lugar hacia abajo, porque es un menos 1. ¿me lo podemos traer en la pantalla como lo he hecho? Todavía no lo hago. Ah, bien. O pasame la última escritura que te mandó la profe por el grupo, porfa. ¿Me habló por Ahí acá la está. profe? No, perdón, como había sacado los auriculares, los puse mal y no escuchaba. Ahora escucho bien. ¿Cuál es la pregunta? La 2, profe, ¿cómo hacer la suma de dos señales? Bueno, eso, en este caso, como es una constante y la otra es una cosenoidal,
lo que va a pasar es que esa constante, cuando se la sumes al coseno, te la va a desplazar verticalmente. En este caso, te la va a desplazar para abajo porque es un valor negativo, tantos lugares como el valor, ¿no es cierto? En este caso, -1 te lo desplaza a un lugar para abajo, una posición para abajo. Si tenés dudas, lo que puedes hacer es dibujar la suma de esas dos señales en GeoGebra y ver cómo queda, para ver si queda igual a lo que tenías. ¿Me escucha, profe? Sí, ahora escucho bien. Le decía que se me complica para entenderlo, por eso directamente usted me dice que lo haga en GeoGebra. No, a ver, ¿el coseno lo dibujaste? No. Bueno, dibujar primero el coseno ese que está ahí. Bien.
Profe, Sí. ahí en el 4, yo ya ahí saqué las 4 armónicas, ¿sí? Pero Sí. no me queda claro el cómo sacarle la frecuencia a cada uno de esos armónicos y la amplitud. ¿Del X1 o del X2? Del ejercicio 4. Ah, en el 4 del repaso. Pensé que estabas diciéndome del trabajo 4. Bueno. ¿Dónde está? Bueno. Ahí se ven las dos. Todavía no se ve nada. ¿Se ve? Está No, como trabado. todavía no. Está trabado. Ah, que todo. ¿Se ve ahí? Se ve el mid, profe. Sí, se ve el mid nomás. Bueno, a ver si ya se va a ver el... ¿Todavía no se ve? No. Bueno, te lo voy Ahora sí, explicando. ahora sí. Ok. Tenés 3 más la sumatoria de n igual a 1 infinito de las componentes. ¿Cómo vas a ir obteniendo las componentes? Fuiste poniendo n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, eso ya lo Entonces, tengo. entonces, por ejemplo, en el primero, que es n igual a 1, te quedó 10 coseno de 5t menos 1 a la 1 negativo menos 3 seno de 5t. Y después el segundo término te había quedado 5 coseno de 10t más 3 medios seno de 10t, etc. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, suponete que tenés ahora lo que tenés que hacer es ir agrupando de a términos que tienen la misma frecuencia, ¿no es cierto? Estos primeros dos tienen 5t, el 10 coseno de 5t y 3 seno de 5t, los dos tienen una frecuencia de 5t, 1 omega de 5t. ¿Cómo vas a calcular la amplitud? Va a ser la raíz cuadrada, tenés que escribir la forma compacta, entonces tenés que concentrarlos en un solo componente. Va a ser 10 al cuadrado más el otro término al cuadrado, que es negativo, pero no importa porque lo vas a elevar al cuadrado, igual lo ponemos,
menos 3 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Es decir, es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto les quedó esa amplitud? Raíz de 109. ¿Y el valor? Si calculas la raíz. 44. Bueno, 10,44. Y después la fase es el arco tangente de B sobre A. ¿Sí? B vale menos 3 y A vale 10. ¿Cuánto te da eso en radianes? Fíjense que si yo hago el Menos diagrama 0,29. ¿cuánto? Menos 0,29. 0,29. Menos 0,29. Bueno, vamos a ver si está bien. Si yo hago el diagrama, los ejes cartesianos, el coseno vale 10 y es positivo, entonces será algo así. Vale 10. Y el seno vale 3 y es negativo, entonces será más o menos 1/3 negativo. Entonces el valor me tiene que quedar acá. Este es la resultante de esa suma de esos dos. Y este es el angulito que te va a dar el arco tangente. Avísame cuando se vea el diagrama. Sí, ahí se está viendo. Ahí se está viendo. Bueno, entonces fíjate, acá el ángulo, ¿cuánto vale? 0. Y acá, menos pi sobre 2. Pi vale 3,14, así que pi sobre 2, ¿cuánto es? $1,57. 1,57. Acuérdate que si vas de acá para allá, en esa dirección el ángulo es positivo y que si vas de acá para acá, el ángulo es negativo. Como este ángulo, entonces te puede dar este angulito, como te da negativo, evidentemente está haciendo esto, de ir para abajo. Y te está diciendo que te da menos 0,29, que es un valor que está entre 0 y 1,57, y evidentemente está más cerca del 10 que del 3, o sea, más cerca del 0 que del 1,57, lo cual también es correcto por el gráfico, así que probablemente esté bien. ¿Sí? Acuérdense de hacer esa verificación cuando hacen el ángulo para estar seguros de que les está dando bien. Perdón, el arco tangente dijo era para la fase. Para la fase. Bien. Que es el ángulo, por eso lo que estamos viendo es el ángulo. Sí, era que me quedó si era fase con respecto a qué, pero ahí quedó claro ya con él. Es la fase del vector resultante, que es la suma de los dos, del coseno y del seno. Bien, bien, bien. Sí, ¿qué pregunta me estaban haciendo? Profe, ¿el arco tangente cuánto da? Menos 0,29 le dio. Porque a mí me da otro número. No sé, bueno, tengo calculador acá. Es el arco tangente de menos 3 sobre 10. Por eso a mí me da 10. ¿Cuánto te da vos? 16,29 me da. No parece. ¿Lo tenés en modo radianes? Puede ser el profe, ahí está. Claro, fíjate que la calculadora está en radianes, pues si no te va a dar cualquier cosa. Sí, sí. Bueno. Yes. Entonces te da eso. Bueno, y entonces ahora, ¿qué vas a poner? El término, la amplitud va a ser esta. Entonces, ahora estos dos que tenías acá se convierten en un solo término, que es un coseno desfasado, ¿no es cierto? Que va a tener una amplitud que es esta, es decir, va a haber 10,44
coseno de la frecuencia que tenían estas dos componentes, que es 5t, menos el valor que te haya dado acá la fase. O sea, te queda acá 0,29, perdón, menos por menos te va a quedar más 0,29. ¿Sí? La frecuencia de la amplitud, entonces estas dos te van a quedar en este único término, que es ese que te queda así. La amplitud de ese término es esto, la frecuencia es esto, o sea, omega vale 5, y de ahí calcularás el resto de los parámetros, frecuencia y periodo. Y ahora la fase vale este desfasaje que estás teniendo acá. Perdón, que no se alcanza a ver. No se nota, profe. ¿Va lento? Sí, sí, va lento, va lento. Sí, Valente. Bueno, entonces la amplitud es el 10,44, esa es la amplitud del nuevo término. El omega es este 5 que está apareciendo acá, que es el mismo que tenías porque es el de los dos. Y lo que agregamos nuevo es la fase, que antes la fase la hacíamos por una tablita. Si era un coseno, me quedaba en 0, si era un menos coseno, me quedaba menos pi, si era un seno, era pi sobre 2, y si era un menos seno, era pi sobre... Y ahora no, ahora es este valor que es el valor de desfasaje que te está apareciendo en el cálculo. ¿Ahí le cambió el signo por algo o...? Sí, porque cuando tenemos acá, a ver, no sé si tengo... Bueno, ahí cuando abre enseguida, si te fijas en las slides, te dice que es coseno menos la fase que hayas calculado. Acá. ¿Se ve la slide? Todavía no. Profe, y ahí el 5T para sacarle la frecuencia se tengo que hacer con 2pi por F para sacarlo. Claro, omega igual a 5, de ahí sacas F, que es omega dividido 2pi, y ahí etcétera. Todo eso es exactamente igual. Acá, ¿ya se ve la slide? Todavía no. ¿Puedes repetir lo que acaba de decir del W? Sí. Si tenés 5t, todo lo que está multiplicando a t se llama omega. Que en esto es 5, ¿no es cierto? Después de ahí lo vas a despejar. Vas a poner omega igual a 5. Y después vas a poner F es igual a omega dividido 2pi. Bien, sí, no, ahí Sí, me y quedó después claro. va a calcular. Ahí quedó al revés. Eso. Todavía no se ve el slide. Bueno, si te fijas en la de series de Fourier parte 2, en la 9, te dice está la definición de la serie trigonométrica compacta, y entonces te queda es coseno de omega, k omega t menos el phi, o sea, menos el ángulo que te haya dado el arco tangente. Eso igual esta es la forma que se los di yo, digamos, como que hay otras formas en las que, por ejemplo, hacen el arco tangente de menos los dos valores, y entonces acá en el coseno le ponen más. Eso como que, digamos, siempre que vos respetes la forma que te dan para hacer el cálculo, te va a dar bien. Pero tenés que ir atento con los signos, porque no siempre es igual. Como que podés poner el menos antes o podés poner el menos después. Algunos autores, digamos, lo ponen antes, después lo ponen después. La cosa es que, en definitiva, llegues al mismo valor. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno.
Bueno, chicos, ya son las 8:30, así que si no hay más dudas, cortamos acá y nos vemos la clase que viene. En el punto 3. Profe, Sí. quisiera mostrar el dibujo que yo hice para ver cómo hacemos con el tema del examen. Bueno, para un minutito que termine con los otros. En el punto... En el punto 3, la frecuencia de la fundamental es 30 kHz. Sí, es la de... La fundamental es la del punto 1. Sí, no está expresado ahí. Pero... Y... O sea que la segunda armónica sería 60 kHz. ¿No? Bueno, para el resto, los que se quieran desconectar ya se pueden desconectar porque hasta acá terminaríamos, ¿sí? Si no, si tienen alguna duda. Bueno, profe, nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.